Polín. Historias, personajes, lugares. ¿Dispuestos a escuchar el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz, en este caso desde Polonia? Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, nos alegramos mucho de que estés en tu país natal y estamos deseando escucharte. ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha dado tiempo a hacer? Bueno, ¿Dónde has estado? Yo sigo en Polonia, aunque ya estoy en Varsovia, recuperando fuerzas después de haber participado en todos estos eventos tan interesantes del Festival Judío de Cracovia. Te puedo decir que este festival es sin duda un acontecimiento cultural enorme, ¿no? Porque yo he visto muchas cosas y eso que estaba ocupada haciendo pues, en el Congreso de Traductores, ¿no? Pero, por ejemplo, vi delante de la sinagoga grande que hoy es museo, vi un estupendo espectáculo teatral basado en El Mago de Lublin, de Isaac Bashevis Singer. Luego, bajo la carpa, que es como el punto central del festival, frente a la sinagoga alta, pues he visto una película, un documental sobre Zuzanna Ginczanka, porque también se proyectaron ahí películas israelíes o películas sobre temas judíos, películas de otros países. También he asistido a un concierto de música klezmer en el cual pues aplaudí, bailé, canté y de todo, como todo el mundo. Y también escuché un fantástico concierto de cantores en la sinagoga Tempel, y además, o más bien fuera de la sinagoga, porque había tanta gente que no había manera de entrar, no había entradas. Entonces los organizadores han visto la multitud fuera del templo y abrieron las puertas y las ventanas de par en par y fue aún más mágico, si cabe, ¿no? Se veía el interior de la sinagoga y se oía muy bien la música. O sea que hubo muchas actividades, muchas más en las que no pude participar, pero en general el festival me dejó un buen sabor de boca y una impresión de que la gente de diferentes países, religiones, culturas, puede divertirse junta, ¿no? Porque era así. En la multitud éramos gente de muy diferentes países, ¿no? Así que, resumiendo, si puedes y nuestros oyentes pueden planificar un viaje a Cracovia en el año 2027, que lo hagan durante el festival porque es algo inolvidable. Porque hay además muchas cosas que ocurren en la calle. No hace falta pagar entradas para ver el festival, ¿no? Que ha sido todo un éxito, por lo que nos cuentas. Sí, era fantástico, de verdad fantástico. Y el tiempo acompañó, o sea que fue el barrio de Kazimierz fue algo increíble estos días. Qué bien, cuánto nos alegramos. ¿Qué más nos quieres contar? Mira, ¿te acuerdas que hace poco dijimos que en verano en Polonia había muchos festivales, diferentes festivales judíos? Hablamos del Festival Singer, que recorre los pueblos de Singer, etcétera. Y a mí me gustaría ir, por ejemplo, el año que viene, a Wrocław a asistir al Festival de Cultura Judía que se llama Simcha, que este año se celebró entre el 27 de junio y el 3 de julio. Y este festival existía desde 28 años, creo. Y corazón de todo el festival es la sinagoga, la sinagoga de la Cigüeña Blanca. Es una sinagoga que dentro de 2 o 3 años va a celebrar su bicentenario. Pero hablaremos de este festival en otra ocasión, porque yo quiero hablar de un personaje excepcional relacionado con Wrocław, la ciudad polaca de Wrocław, que antes de la guerra se llamaba Breslau, porque pertenecía a Alemania hasta el año 1945, y encontré a un personaje muy interesante
buscando temas para nuestro programa, ¿no? Y de paso revisando todo lo que ocurre en Wrocław. Entonces, una pregunta, Raquel. ¿Te dice algo el nombre de Ludwig Guttmann? La verdad que no, Sieta. No. A lo Pues a mejor mí si empiezas tampoco, a contar, me suena algo, pero no, claro. en principio no. Me pasaba lo mismo. Yo había oído en algún sitio este apellido, pero no sabía en qué contexto y prácticamente no sabía nada. Y sin embargo, el Ludwig Guttmann es uno de los grandes personajes del siglo XX. Ahora cuento cómo. Él no era polaco. Estamos hablando de Wrocław. Wrocław hoy es Polonia, pero antes del año 1945 y durante 400 años perteneció al Imperio Alemán. Y antes, todavía antes, mucho antes, eran territorios eslavos. Era una de las grandes ciudades del primer reino polaco al lado de Cracovia, Wrocław y Sandomierz. Varsovia todavía no significaba nada. Pero Ludwig era un judío alemán nacido en un pueblo que hoy se llama Toszek, en el sur de Polonia, en Alta Silesia precisamente, aquella zona que después de la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte del territorio polaco, ¿no? Y su padre era pues clase trabajadora, un poco más que clase trabajadora. Su padre tenía una destillería y la familia, la típica familia educada en la fe judía. eh, mm, Cuando él tenía 3 años, la familia se trasladó a una ciudad un poco más grande, ciudad silesiana, que hoy se llama Chorzów, que es una gran ciudad industrial, ¿no? Él pues llevó una vida normal como cualquier niño, creció, fue al colegio, etcétera, un colegio alemán, no colegio judío. Y cuando llegó la época de la Primera Guerra Mundial, él nació en el año 1899. Sí. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial todavía era muy joven. y Además, luego no pudo incorporarse a las filas por motivos médicos. Y cuando terminó la guerra, en el año 1918, empezó a estudiar en la Universidad de Breslau. Y comenzó a estudiar medicina y obtuvo el título de doctor de medicina en el año 1924 y su especialidad era neurología. Y cuando terminó los estudios se fue a trabajar a Hamburgo, ahí puso en marcha la primera unidad de neurocirugía, pero después volvió a Breslau, a Wrocław hoy, trabajando como el primer asistente del famoso profesor que se llamaba Förster, que era alemán, pero llegaron los nazis llegaron al poder en el año 1933 y él, por ser médico judío, se vio obligado a dejar de ejercer la medicina profesionalmente y de impartir clases en la universidad, ¿no? Pues ocurrió esto. Y entonces pasó a ser neurólogo en el Hospital Judío de Breslau y después director de este mismo hospital. Y cuando la famosa y terrible noche de Kristallnacht, o sea, la noche de los, ¿cómo se dice en español? Cristales La noche de los cristales rotos, sí. rotos, la Sí, noche de los cristales. el pogrón Sí, de noviembre. el Ujú. 9 de noviembre del año 1938, él ordenó al personal de su hospital que ingresara a todos los pacientes heridos sin hacer preguntas. Y al día siguiente se presentó la Gestapo y le preguntaron por cada uno de los ingresados. Eran 64 personas. La Gestapo arrestó a 4, pero 60 se salvaron de ser detenidos y deportados a los campos de concentración. La situación era terrible para los judíos,
pero ante Ludwig se le presentó una oportunidad única de escapar de Alemania porque los nazis permitieron a Gutmann utilizar su pasaporte a él y a su familia para viajar a Portugal con el fin de tratar a un amigo del dictador portugués Salazar. Y entonces sí tenía un billete de vuelta por Alemania, vía Londres, pero sin embargo, cuando llegó a Londres, pues ya el Consejo de Ayuda a los Académicos Refugiados le organizó la vida ahí y toda la familia se quedó en Alemania, en Inglaterra, en Oxford, en marzo del año 1939. Era el último momento que pudieron escapar. Y entonces Gutmann continuó sus investigaciones sobre las lesiones medulares en un hospital que se llama Radcliffe Infirmary, y después fue director del Centro Nacional de Lesiones Medulares, que se llama de Stoke Mandeville, que es un nombre muy importante, como sabremos después. Él puso una condición, que se le permitiera tratar a sus pacientes como él creía oportuno. Y así se inauguró este centro y ya en el año 1944 tenía casi 50 pacientes. Y este hospital, este centro, fue creado por iniciativa de la Real Fuerza Aérea, que buscaba tratamiento para los pilotos con lesiones medulares, ¿no? Y en aquella época todavía la esperanza de vida para los parapléjicos era más o menos de 2 años desde el momento de la lesión. Y sin embargo, Gutmann se negó a aceptar que las lesiones medulares fueran sinónimo de muerte, ¿no? Él insistía en que los pacientes debían mantener la esperanza de progresar y volver a la vida normal dentro de lo posible, ¿no? A su vida anterior. Así que introdujo programas de rehabilitación social, talleres de carpintería, de relojería, todo lo que tenían las manos que les funcionaban, podían hacerlo con las manos. Y también introdujo actividades deportivas. Por ejemplo, polo en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, tiro con arco y todo esto. Ya me Así está que empezando a sonar, sí. Así que lo que permitía a los parapléjicos a competir con sus homólogos sin discapacidad, ¿no? Y Gutmann organizó los primeros Juegos para veteranos de guerra con discapacidad. Fue en el año 1948. Y además los inauguró el mismo día que los Juegos Olímpicos de Londres. Y en los juegos organizados por él participaron personas con lesiones medulares, ¿no? Que competían en sillas de ruedas. Y él utilizó el término juegos para parapléjicos, que luego pasaron a denominarse Juegos Paralímpicos o Juegos Paralelos, ¿no? Y se amplió el programa de competiciones a otras discapacidades. Y, y ya cada 4 años más gente se apuntaba a esta competición, ¿no? Y en 1960 se celebraron los Juegos de Roma, Juegos Olímpicos de Roma, y exactamente en estas mismas fechas se celebraron también los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville. Y ahora se consideran los primeros Juegos Paralímpicos en el año 1960, organizados por nuestro protagonista. Gutmann fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, comandante de la Orden del Imperio Británico, condecorado por la reina. Y bueno, vivió toda su vida, el resto de su vida en Inglaterra, en Gran Bretaña, muy activo en su profesión. Por desgracia, en marzo del año 1980, a la edad de 80 años, pues murió tras sufrir un infarto. Sin embargo, su legado sigue muy vivo, porque tenemos los Juegos Paralímpicos
y que se organizan en paralelo, ¿no? Con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, desde los de Londres. Desde los de Londres siempre, cada 4 años se organizan en paralelo, ¿no? Así se hizo realidad la visión de Goodman de celebrar ambos eventos de forma conjunta. Así que, ¿verdad que ha valido la pena conocer a este gran hombre? Desde luego que sí, es su labor. Y además nos encanta, como siempre, empiezas narrando por un camino y ese camino se bifurca, nos vuelves a traer a la historia judía polaca, nos encanta escucharte, nos encanta que estés en Polonia, pero esperamos que regreses pronto, que te lo pases muy bien. Gracias por seguir fiel a la cita con Radio Sefarad, a pesar de estar pues eso, disfrutando de tu familia, de tus amigos, de toda la cultura que ofrece Polonia en estos días y eso, te esperamos pronto aquí en España y por supuesto en Polín. Muchas gracias, Elżbieta. Gracias.